Bueno, ayer reporta la segunda tecnológica importante, ayer reportó Tesla. Digamos que los resultados estuvieron un poco alineados con lo que esperaban los analistas, lo cual hace que la acción en este momento no tenga tanta fluctuación. Sin embargo, hay datos importantes como por ejemplo que vendió el 75% de sus posiciones de Bitcoin. Recordemos que el año pasado una de las razones de la fuerte subida es porque Tesla había invertido más de 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Pues ya salió el 75% de sus posiciones, eso lo confirmó justamente en esta entrega de resultados. Así que va a ser bien interesante que la analicemos de cara a lo que será la semana que viene, donde reportan la mayoría de las empresas importantes. Sin embargo, Tesla, recuerde que tiene más o menos casi el 3% del componente o de factor dentro del SP500, lo cual es una empresa muy, pero muy importante. Así que bueno, vamos a ver cuál es su afectación un poco en el premercado del día de hoy. Vamos a entender cuáles son los escenarios, tanto en el mercado de futuros, en las criptomonedas, cómo le impactó esta noticia al mundo cripto. Así que va a ser bien interesante en el análisis del premercado del día de hoy. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en todas las redes sociales, tanto en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter, en todas como @Dani Pérez Trader, donde en cada una de ellas estoy publicando contenido completamente diferente y en todas de altísimo valor, sobre todo si quieres aprender de este mundo de las inversiones. Entonces, como te decía, friend, el tema de Tesla, bien interesante porque, digamos, de alguna manera los resultados estuvieron alineados, por decirlo de alguna forma, con lo que esperaban los analistas, que ya ustedes saben que eso es lo más importante. Por ejemplo, tuvo unas ganancias por acción de $2.27 por acción, cuando se esperaban 1.81. En las ventas estuvieron un poquito por debajo versus lo que esperaban los analistas. Vendieron 16.930 millones de dólares frente a los 17.100 millones de dólares que esperaban los analistas. En el caso de del margen, ahí es donde hay un tema muy interesante porque el margen bruto de Tesla bajó a 27.9% versus el 32.9% del trimestre anterior y del 28.4% por ejemplo de hace un año. Así que es interesante porque en el caso de Tesla le está impactando de manera importante la inflación, le impactó también de manera importante todo lo que tiene que ver con la escasez de suministros. Y bueno, y todo el cierre del COVID allá en China. Así que en ese sentido, pues digamos de alguna manera, Tesla, como cualquier empresa de automóvil, digamos, trasladarlo a su ingreso o trasladar la inflación a sus ingresos, tarda, no es tan rápido, pero en el caso de los costos, la inflación lo impacta directamente y de manera muy rápida. Así que eso es un punto importante porque desde otra razón, por ejemplo, en el caso de los 16.930 millones de dólares de ingresos, 14.600 fueron desde el punto de vista de venta de carros, es decir, casi un 90% de sus ingresos provienen de la venta de carros. Así que Tesla es una empresa netamente, prácticamente, de venta de carros. Entonces, en ese sentido, no la tiene tan sencillo el tema de lidiar con la inflación desde el punto de vista de la producción de vehículos, que también es uno de sus puntos de Aquiles. Bueno, estuvo un poquito por encima, digamos, de lo que esperaban los analistas, bastante por encima del año 2021, y lo que buscan es cumplir la meta de aumentar 50% la producción en ese sentido. Así que, bueno, los resultados no fueron despampanantes, los resultados fueron ahí alineados, lo cual hace que, digamos, la acción no se mueva tanto, ya se las voy a mostrar. Pero un dato interesante es todo lo que tiene que ver con este anuncio de vender el 75% de sus posiciones en Bitcoin. Hay una pérdida allí en esa venta. Una pérdida que, digamos, de alguna manera también está afectando al Bitcoin, porque si te fijas desde ese anuncio del día de ayer, digamos que de alguna manera el Bitcoin ha empezado a bajar. Ayer llegó a tomar los 24.000, cercano, un poquito más de los 24.000, y en este momento está en 22.600, casi $2.000, perdón, por debajo. Fíjense que esta es la gráfica de Tesla. En este momento el premercado está en 760, sube un poquito, tiene una variación de menos de 1%, así que no, ni bien ni mal. Creo que el mercado más bien va a esperar a la semana que viene con toda esa cantidad de datos económicos y de datos de empresas importantes que van a publicar. Acuérdense que publica Amazon, Apple, Microsoft, Meta,
Todas esas publican mañana, la semana que viene, importante. Además de, vamos a saber con el dato del Producto Interno Bruto más el dato económico de las subidas de tasas de interés, digamos que de alguna manera vamos a tener una semana explosiva. Entonces, eso hace que los mercados el día de hoy estén muy pausados. Ya lo vamos a mostrar. Lo podemos ver aquí justamente en la gráfica del mini del SP500. Fíjense cómo el mercado el día antes de ayer, el día martes sube de manera importante, el día de ayer sube un poco pero luego baja y hoy estamos prácticamente en el mismo lugar donde empezamos. El volumen bajó de manera impresionante. Ayer apenas llegamos al 1.600.000 transacciones y si lo vemos en una gráfica más detallada, miren, lo podemos ver, el día de ayer sube con fuerza, sobre todo después de la noticia de las 10 de la mañana y luego el mercado simplemente no hizo nada. Se quedó haciendo, digamos, un patrón de doble techo, simplemente oscilando entre dos áreas claramente definidas y llegó muy cerca al próximo precio objetivo que te había comentado y en este momento está haciendo un máximo más bajo. Aquí lo podemos ver. Después de este máximo del día de ayer, más o menos a la 1 de la tarde, el mercado, digamos, de alguna manera no lo pudo superar y digamos que empezó a ser un máximo más bajo. Sin embargo, estamos oscilando. Vamos a verlo en una gráfica más detallada. Miren cómo simplemente el mercado, este es lo que pasó el día de ayer versus lo que pasa el día de hoy. Fíjense cómo el mercado simplemente está oscilando entre dos áreas con movimientos un poco erráticos, aunque tenemos siempre triple techo arriba en el área, triple piso abajo en el soporte. Ahora tenemos entre doble y triple techo y ahora tenemos doble piso. Entonces estamos, digamos, en un ritmo donde sí lo podemos determinar, podemos entender los patrones, pero no es un mercado que esté decidido ni hacia arriba ni hacia abajo y eso lo es importante. Ahora, si el mercado logra romper, en el caso del mini del SP500, los 3.977, podríamos estar llegando a los 3.990 o a los 4.000, que es una barrera psicológica y un área de resistencia sumamente importante. Si el mercado logra pasar el precio aproximado 3.943, pudiéramos llegar entonces al área de los 3.924 con mucho interesante. A lo mejor aquí se producen oportunidades para invertir en corto de manera importante. Si logra pasar el precio de 3.924, con seguridad podemos llegar, o con alta probabilidad podríamos llegar a 3.867, también produciendo en este punto oportunidades para invertir en corto de manera interesante. Así que creo que va a ser un día de espera, un día de tratar de buscar estructura, un día donde de alguna manera necesitamos entender, necesitamos ver más movimiento y ver si, por ejemplo, las noticias económicas del día nos pueden ayudar a poder identificar más oportunidades de inversión. Recordemos que el día de hoy, desde el punto de vista de noticias, vamos a tener el Philly Manufacturing Index a las 8:30 de la mañana, un índice, bueno, interesante. Un índice chévere. Desde otro punto de vista vamos a tener, como todos los jueves, la solicitud de subsidio por desempleo. Vamos a ver qué tal. Y mañana tenemos todo lo que tiene que ver con el Flash Services and Manufacturing PMI, que es un dato importante. Pero bueno, ya saben que todo se concentra en la semana que viene. A partir del martes va a ser esto, yo creo que una revolución de datos que, digamos, de alguna manera vamos a tener que sortear. Desde el punto de vista del Nasdaq, si nos damos cuenta aquí, basamos una gráfica diaria, el Nasdaq sigue subiendo. Eso es importante. Las tecnológicas se están recuperando. Si vemos una gráfica un poquito más detallada, justamente llegó a mi resistencia. Tenemos un triple techo. Vamos a ver si el mercado va a ser capaz tal vez de hacer un retroceso un poquito más profundo para mayor continuación y si logramos llegar a los 12.973. En el caso de que no se haga ese escenario y empiece un escenario bajista, desde el precio más o menos de 2.310, vamos a tener tal vez una tendencia bajista interesante con una pequeña pausa alrededor de los 12.100, 12.090. Así que en ese sentido vamos a estar muy pendientes también lo que haga el Nasdaq, que está haciendo máximos también más bajos. Ahora, si pasamos a las criptos, en las criptos definitivamente ha sido golpeada, fíjense, por toda esa noticia de Tesla. Sin embargo, pareciera ser un retroceso sano para mayor continuación. Le vamos a estar dando seguimiento. Este movimiento tan fuerte no lo habíamos tenido prácticamente desde el mes de marzo de este año. En el caso de Ethereum ha sido un poquito más fuerte por todo este anuncio de esta persona que está dentro de la fundación de Ethereum, donde dice que sí, al parecer ya hay humo blanco, ya hay un panorama mucho más claro desde el punto de vista del merge entre el cambio entre Proof of Work y Proof of Stake. Así que va a ser bien interesante porque eso puede hacer que Ethereum se catapulte un poco más, incluso pudiendo llegar al área de los 1.800, incluso los 2.000. En el caso de Cardano,
Les decía yo que estoy esperando un movimiento fuerte. Se dio algún movimiento fuerte alcista. Digamos que por todo este movimiento de Ethereum que impulsó al resto de las criptos. Sin embargo, en este momento devuelve un poco lo que había ganado el mercado, aunque todavía pareciera ser un retroceso para mayor continuación. En el caso del oro, fíjense que ya está muy cerca de llegar a mi precio objetivo. Mi precio objetivo era 1675, ya está en 1684. Y de hecho, si yo expando un poquito más, nos podemos dar cuenta que llegó un poquito más abajo, llegó a 1680 aproximadamente. Vamos a ver qué pasa. En el caso de que pase los 1675, pudiera llegar a los 1613 y ahí tengo unas oportunidades de compra bien interesantes. Así que, Frank, déjame saber qué estás pensando, cómo te estás preparando para la semana que viene. De verdad que viene un batallón de noticias desde todo punto de vista y sería interesante conocer cómo te estás preparando, cómo estás preparando tu portafolio, cómo te estás preparando desde el punto de vista de day trading, que me parece interesantísimo este momento que estamos viviendo. Así que no dejes seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. En todas aparezco como Dani Pérez Trader y en todas, insisto, siento que estoy aportando contenido de muchísimo, muchísimo valor. Así que te mando un fuerte abrazo, Frank, que tengas un buen cierre de semana y nosotros seguimos aquí en Medellín compartiendo con todos los traders de MDC y haciendo allí operativas en vivo y sobre todo, digamos, buscando seguir estableciendo una comunidad sumamente robusta y una comunidad que siga permitiendo a personas poder afianzar de manera profesional esta pasión. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos entonces el próximo domingo con un video interesante aquí en el canal de YouTube. Bye, friend.